Yo estuve en una relación de violencia por más de un año y cuando yo expuse esto y cuando yo hablé del tema, mucho se cuestionaba de, bueno, es que si no quieren tener una violencia económica, pues se hubieran puesto a trabajar, se hubieran puesto a estudiar. Y yo decía, pues es que yo estudié, es que yo trabajaba y eso no me exentó de vivir violencia económica. En lo que a mí me pasó era un punto en donde yo ya no podía gastar mi dinero sin tener que rendirle cuentas a esta persona. Entonces era no puedes gastar en esto, no puedes comprar en esto. Y claro, ahorita yo te digo y tú me dices, pero es que ¿por qué te dejabas? Porque todo va de una manipulación y un chantaje y es todo un camino larguísimo de violencia día tras día que al final lo vas normalizando en tu cabeza. Y como yo decía, pues no me han soltado el primer golpe, pues no es violencia, pues es como los acuerdos de pareja, pues es que es una persona complicada, es que es una persona estricta. Hola hiperactivos, yo soy Abby W, bienvenidos a este su espacio Doblemente, un lugar creado para pensar, cuestionar y reflexionar sobre todo lo que nos venga en gana, esperando tener siempre el lado A y B de las cosas, tomando en cuenta los diferentes puntos de opinión de las personas. Bienvenidos, 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 bienvenidos. Hiperactivos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de este su podcast Doblemente. El día de hoy, la verdad es que tengo un tema que para mí, desde mi juicio personal, es crítico y urgente para la sociedad. Y me honra mucho tener compartiendo el tema de violencia en las mujeres a Ana Rojas. Ana, qué placer volverte a tener aquí. Gracias. Por segunda ocasión. Por venirlas a visitar nuevamente, un honor. Qué bonito tenerte en casa nuevamente. Quiero darle un poquito de contexto a los hiperactivos. Ana está, es muy enriquecedor. Pues. Ana está aquí compartiendo el tema de violencia porque conversar con Ana es muy enriquecedor porque me encanta la parte que tienes, como no sé si es tu formación que viene de abogada, que te hace entonces buscar la estadística, buscar sabes, como el contexto de la información que vienes a compartirnos. Y luego, extra esta parte de tu formación de abogada, tienes la parte de activista social, que para los que no han visto la primera vez que Ana estuvo con nosotros, vayan a ver el episodio 8M para que lo puedan observar de qué les estoy hablando. Y esta parte de tenerlo de activista social desde la vivencia, del cómo ves la dinámica entre las mujeres, esas historias que se comparten y todo, creo que hace como un match perfecto, ¿no? Entre lo que nos vienes a compartir. Y es muy enriquecedor compartir contigo, Ana. Lo dije en aquel momento y lo vuelvo a repetir ahora. De verdad, qué gusto tenerte aquí. Gracias, de verdad que el honor es mío, el poder compartir un poquito de lo que sé, un poquito de lo que he escuchado, de lo que me han comentado y lo que he vivido. Creo que son temas que, como bien dices, hay que darle voz, hay que hacerlos visibles y hay que hablar del tema. Platícame un poquito el contexto, Ana, desde tú siendo activista social, ¿cómo se vive este tema? ¿Es tabú, no es tabú entre las mujeres? Fíjate que algo que a mí me queda muy claro es que cada quien se hace feminista por su propia historia. Yo al 2020 llegué a mi primera marcha y los problemas que a mí me molestaban por los que yo iba a marchar eran cosas del trabajo, violencia en el trabajo, eran brecha salarial, cosas que son graves, pero no estaba mi panorama tan abierto de todo lo que estaba sucediendo. Y mientras más pasaban los años, uno tras otro, es verdad que vas escuchando historias de amigas, historias en las mismas marchas, te das ese permiso o esa experiencia de escuchar a tu mamá, a tu abuela, y cada vez dices cómo todas las mujeres que están a mi alrededor han vivido por una situación de violencia. Entonces, en el 2023 yo vivo en una relación con violencia por más de un año, y es en la marcha del 2024 que entonces cada que gritaban como somos todas y oye, la violencia es algo que vivimos, fue cuando más me llegó, fue cuando a mí ya me había, pues no solamente fallado la policía, el sistema, todo era ahora ya entendí qué se siente, o sea, cómo llegué a esta instancia, si yo promuevo tanto el ser feminista y al abrir estos espacios para mujeres, cómo llegué a que pasara a este nivel. Y entonces entiendes que la violencia a las mujeres es algo que nos puede pasar a todas. Porque en general sí somos mujeres, pero somos seres humanos también. Claro. Entonces las situaciones, las acciones y la convivencia está a la orden del día, ¿sabes? Lo pudiera yo imaginar desde esa manera. A mí me llama la atención cuando estás conversando, porque ahorita dijiste, Ana, violencia sobre la brecha salarial. Entonces, ¿qué tan extensa es la violencia? Empecemos desde ahí. La violencia, la ONU nos dice que es cualquier palabra, acto que resulte en un daño a una mujer, o la violencia de género, daño psicológico, físico o sexual. Entonces,
abrir como ese panorama de qué tanto, o sea, porque muchas veces hablamos de microviolencias o, bueno, es que solamente me ignoró, es que solamente me dijo esto, ¿es violencia o no? Entonces entender eso, que no tiene que llegar un golpe para que ya seas una persona violentada. Y entonces identificar esas pequeñas alarmas, esos pequeños comentarios que ya son violencia. Entonces sería como la física. Ajá. La psicológica también tiene que ver no solamente como, a ver, entra la manipulación, creo, Claro, ahí, ¿no? La manipulación, el chantaje, el estarte repitiendo una y otra vez, no tienes a nadie, estás sola, me necesitas, no eres buena para esto, te falta esto, tu físico, tu cara, todo. Que va mucho como de opresión. Claro, hay violencia física, verbal, psicológica, económica, social, entonces hay muchos tipos de violencia y pues bueno, es importante hablarlos todos y saberlos identificar. Lo primero que se viene en la cabeza cuando hablamos de violencia es un golpe. Claro. Pero ¿y entonces dónde están los golpes emocionales y dónde están los golpes psicológicos? Que ahorita que decías, no sé, a través de la economía, pues también, sí, el hecho de a una mujer tenerla limitada por el hecho económico, de tienes que hacer esto porque si no, no te doy para la comida o no te doy para... Ese tipo de chantaje entonces caería en el término de violencia. Así es. Y por ejemplo, en lo personal, yo estuve en una relación de violencia por más de un año y cuando yo expuse de esto y cuando yo hablé del tema, mucho se cuestionaba de, bueno, es que si no quieren tener una violencia económica, pues se hubieran puesto a trabajar, se hubieran puesto a estudiar. Y yo decía, pues es que yo estudié, es que yo trabajaba. Y eso no me exentó de vivir violencia económica, porque en lo que a mí me pasó, era un punto en donde yo ya no podía gastar mi dinero sin tener que rendirle cuentas a esta persona. Entonces era no puedes gastar en esto, no puedes comprar en esto. Y claro, ahorita yo te digo y tú me dices, pero es que ¿por qué te dejabas? Porque todo va de una manipulación y un chantaje y es todo un camino larguísimo de violencia día tras día que al final lo vas normalizando en tu cabeza. Y como yo decía, pues no me han soltado el primer golpe, pues no es violencia, pues es como los acuerdos de pareja, pues es que es una persona complicada, es que es una persona estricta. Y yo me acuerdo del primer empujón, y en el primer empujón que yo me quedé en el suelo fue como bueno, no, pero es que él estaba muy alterado, es que yo lo hice enojar, es que igual y fue un accidente, genuinamente fue un accidente, no pasa nada, y fue un tema del que nunca se habló, nunca... Yo le mandé como una foto de cómo me había ese empujón ocasionado un moretón y él nunca habló del tema. Entonces fue como en mi cabeza yo dije, no lo quiso hacer, fue solamente un empujón. Y algo he aprendido mucho, que cuando yo empecé a alzar la voz, muchas mujeres decían, el que te empuja, ahí no va a parar. Vete al primer empujón, pero yo creo que te tienes que ir mucho antes. Hay cosas que desde el inicio tú puedes ir notando de cómo en una discusión, porque es muy real, todas las parejas discuten, pero qué tanto es su ira, qué tanto es su molestia, hasta dónde, los arranques de celos, de gritos, de malas palabras. No necesitamos llegar al primer golpe para salirnos de ahí. ¿Qué tanto como mujeres nosotros justificamos por la creencia de que la violencia solamente es algo físico? Que entonces estuvimos presenciando violencia antes en señales y terminó en lo físico, sí, me queda claro, pero hubo previos que a nosotros allá afuera no nos educaron como sociedad que eso también estaba tipificado como violencia. Claro. Y que si hubiésemos tenido a lo mejor el acceso a esa información, yo lo veo por ejemplo, yo tengo una hija, mi hija tiene 8 años, pues claro que yo quiero compartir con ella que la violencia no solamente es física, porque a veces el desconocimiento nos juega un papel crucial en lo que estamos viviendo. Ahora que nos cuentas, es algo que tenemos que cuidar a nuestras infancias, a nuestras adolescentes. Las adolescentes de entre 15 y 19 años que tienen una relación sentimental, 1 de cada 4 relaciones hay violencia física o sexual. Ni siquiera hablamos de algo emocional, de algo psicológico. Es un fact que aquí en México, 1 de cada 4 relaciones donde una mujer de 15 a 19 años vive violencia por parte de su pareja. Entonces es una cifra alarmante saber que hay un 25% de probabilidad de que las adolescentes que conocemos están ahorita en una relación violenta física o sexualmente. Nos tiene que abrir los ojos. El 70% de las mujeres en México de 15 o más años ha habido violencia sexual, física, psicológica, y 40% de esa violencia es proveniente de su pareja sentimental. Entonces es algo importante, es algo que se tiene que hablar con las generaciones que vienen, con las generaciones que están. Atrás de cámaras compartí un poco con el equipo. Me dijeron una cifra, un porcentaje que me llamó mucho la atención, porque ellas estaban hablando de que pues sí, es que el número más grande de muertes es de hombres, como hombres matando hombres, pero los factores son muy distintos de la violencia hombre-mujer.
muy distintos, porque ellos entran en otro tema que tiene que ver como con disputas, con violencia más de competencias de otros temas, crimen y cosas por el estilo. Y entiendo que la muerte de las mujeres que estamos teniendo específicamente por violencia viene de estos datos que me dices que es tremendamente alto. Sí, por ejemplo, en México tenemos que hay 10 feminicidios al día, pero en el mundo son casi 50,000 feminicidios al año. Eso quiere decir que en una hora 5 mujeres son asesinadas a manos de sus parejas sentimentales. Ya ni siquiera estamos metiendo otros problemas de choques, bla, bla. No, solamente por sus parejas, 5 mujeres cada hora en todo el mundo están siendo asesinadas por sus parejas sentimentales. Eso es más alto que el cáncer, ¿no? Básicamente, no te sabría decir la cifra porque no quiero mentirte, pero sí es de las razones principales por las que muere una mujer joven. Estaría bueno que buscaran ahí, chicas, ahí sí tienen ahí, como para tener la cifra, pero creo que está más alto que el cáncer y la verdad es que como sociedad, digo, en temas de salud también estamos apenas en pasos, en baby steps, educándonos, imagínate con el tema que tiene que ver con violencia. ¿Por qué crees que es crucial que las mujeres tengamos acceso a la información de violencia? ¿Qué crees que pudiera generar cambio? Fíjate que algo que a mí me pasó mucho es que cuando yo lo viví, al principio a mí me daba vergüenza. A mí me daba vergüenza y miedo y me daba mucho más miedo de lo que sentí al salir de esa relación de lo que viví dentro. Era realmente reconocer que yo había pasado por todo esto. Pensé como, ¿cómo le va a afectar esto a mi familia? ¿Cómo me va a afectar esto en mi trabajo? ¿Cómo va a afectar esto en mi imagen? ¿Qué va a pasar después? Y literalmente el 25 de noviembre del año pasado, yo me armo de valor y hago un video hablando de eso en mis redes sociales. Lo vieron más de 7 millones de personas. Y aparte de todo ese apapacho que yo recibí por mujeres, por hombres, por un montón de gente, también mis redes sociales, mis mensajes, mis bandejas de mensajes se llenaron de mujeres pidiendo ayuda. Pero de verdad que cientos y cientos de mensajes de mujeres que me decían, no sabía que lo estaba viviendo hasta que vi tu video y creo que estoy pasando por algo similar. Y algo que me dolió mucho es también ver amigas mías que yo consideraba cercanas, que yo conocía a sus parejas, decir, ¿sabes qué? Estoy pasando por esto, pero no sé a quién contarle. No sé a quién contarle porque solamente fue una mordida, no sé a quién contarle porque realmente las marcas que me dejó en los brazos se me borraron a los 3 días. ¿Qué hago? Con esto no puedo denunciar. Entonces es que yo no sé si me quiero salir o no, yo creo que puede cambiar. Entonces ahí vi lo importante que era hablar del tema, no tanto por mí, por lo que va a pensar mi familia, bla, bla, sino por todas las mujeres que siguen en esa relación y no se han salido porque creen que lo que les han hecho, lo que han vivido, no es suficiente para decir, viví violencia, me tengo que salir de aquí. Y entonces tú que eres activista, Ana, ¿cuál sería el llamado hacia la sociedad? Yo creo que el acompañamiento. Es muy difícil sacar a una mujer que está viviendo violencia si no quiere ser sacada. Y muchas veces me he topado en que dicen como, ay, es que ya volviste con tu ex 5 veces, ya no te voy a hablar porque no entiendes. Al contrario, es cuando más tienes que estar cerca de la persona. Si tú sabes que tu amiga, que tu mamá, quédate con ella y ve qué es lo que necesita, por qué sigue ahí. Es porque tiene miedo a sus hijos, a que le hagan algo después, a poner la denuncia, a una solvencia económica, ver de qué manera podemos apoyar para que rompa ese lazo y pueda de nuevo estar sola y aprender a volver a estar sola. ¿Y cómo sería un acompañamiento a una persona que está sufriendo violencia? Yo creo que mucho hacerle saber que no está sola. Es lo primero que hace un violentador, te hace creer o te hace querer cortar esos lazos para que al final no tengas a quién pedir ayuda. ¿Como aislándote? Claro, te aísla para que nadie se entere lo que estás viviendo, de tu familia, de tus amigos, de todo tu entorno. Entonces hacerle saber que la quieres, que no la juzgas, que estás para apoyar, que si se acerca a ti a que conozca su historia, no va a haber un reproche, no va a haber un regaño, que al contrario, va a haber ese apapacho de, ok, te entiendo, lo siento, ¿qué podemos hacer? No importa las veces que te haya contado, el saber que hay un montón de gente dispuesta a escucharte y a creerte. Y también saber que hay asociaciones aquí en Monterrey y en el país que nos ayudan a nosotras como mujeres. Alternativas Pacíficas fue una de las asociaciones que se acercó conmigo y que te brindan asesoría jurídica y psicológica a mujeres que han pasado por algún tipo de violencia de género. Cuando dices asesoría jurídica, ¿qué tal funciona el sistema en el tema de violencia hacia las mujeres? Fíjate que es un tema bien delicado porque a mí me encantaría venir a decirte, yo salí de esa relación de violencia, pero la verdad es que yo no salí de ahí. A mí me sacaron, a mí lo llevé a una instancia demasiado alta
porque yo ya estaba tirada en el piso sin poder respirar, con él encima, el departamento un mugrero, y fue gracias a mis gritos de auxilio que una vecina los escuchó, hizo la llamada de emergencia y entraron policías a mi departamento armados a quitármelo de encima. Entonces yo tuve mucha suerte y la denuncia se puso en ese momento, ni siquiera yo tuve que ir. Al ver cómo la situación se pone en la denuncia y solamente me pedían no quitarla. Entonces, en ese momento eran las 3, 4 de la mañana, me llevan a declarar otra vez. Yo me quedo de ahí declarando de 4 a 10 de la mañana. Cuando te dicen no quitarla, entonces quiero suponer que hay mujeres que se arrepienten. Claro. ¿Sucedió esto? Entonces, no hagas nada. Y un montón, y entiendo porque fíjate que antes era algo que yo juzgaba mucho, pero entiendo porque no es un proceso fácil, porque estar declarando 6 horas ahí sin poderte salir, sin estar acompañada, no dejan que nadie entres y tú estás con moretones, con rasguños, en shock y nadie puede entrar y te dejan sola en un cuarto esperando y nuevamente te hacen preguntas y nuevamente y después de ahí... En ese nuevamente te hacen preguntas, se me hace sumamente interesante. ¿Alguna vez en ese proceso dejaste de sentirte víctima? Yo veía ya mis brazos y todo y me daba pena el cómo llegué que pasara a tanto, porque no me pude salir antes, porque tuve que dejar que fuera escalando y escalando. Pero sí hubo un momento cuando me están haciendo los dictámenes médicos que la doctora fue como un poquito el revictimizar a la persona que lo está viviendo a ver, si me veía y me decía, eres joven, eres bonita, estudiaste, ¿por qué estabas ahí? O sea, ¿qué necesitabas para salirte de ahí? Y yo digo, tal vez es una pregunta válida, pero no para este momento. No para este momento cuando estoy llegando contigo a un dictamen médico con rasguños, con moretones. Que quiero sentir tu protección. Exacto. Entonces, ¿qué te digo? No, yo me echaba a llorar y a llorar de que, ¿qué respuesta es válida ahorita? Entonces, creo que esa es una pregunta que recibí muchísimo y el por qué seguías ahí. Y era algo que quería como hacerles entender que una persona que es violenta no va a llegar contigo, hola, me llamo tal, y al día siguiente te va a soltar un golpe en la cara. Claro que no, eso sería muy fácil irnos. Ahí nadie lo aceptaría. Pero empezar que empieza con todo esto romántico y el mejor trato y divino y te ama y te quiere y te envuelve. Entonces es una serie larguísima que cuando llega el primer grito, la primera palabra mala, tú dices, se saltó porque no es así. Entonces eso va escalando y, bueno, el primer empujón. Y para el día siguiente ya está con flores y pidiéndote perdón y llorando por 6 horas, que tú dices, ¿cómo no lo voy a perdonar? Sí, mira qué mal que se siente. Claro, el peor castigo ya lo pasó porque ya está llorando. Entonces va pasando y va escalando y no es algo diario, puede ser que sea una vez cada 2 semanas, una vez cada 3. Entonces lo vas dejando pasar, pero no te das cuenta que vas viviendo con miedo, que ya sabes que un día te empujó, entonces te puede volver a empujar. Entonces ya hay comentarios que mejor evitas, hay palabras que mejor evitas para no hacerlo explotar. Entonces es vivir con miedo y pisando, como yo decía, como en una línea muy delgada, porque todo el tiempo estás pensando en eso. En cualquier momento esto puede explotar. Y empiezas a tomar esa responsabilidad, como yo lo voy a hacer explotar. En lugar de, pues la persona está explotando y eso está mal y no te esperes a que explote. Si ya vives con ese miedo, tomando la responsabilidad por él, diciendo es mi culpa que le explote. Claro, no sé si viste la película que está ahorita como muy de moda, el romper el círculo. Yo escuchaba muchas mujeres que decían, bueno, pero es que no lo justifico, pero lo entiendo porque esta chica como que todavía tenía una conexión con su pareja del pasado, entonces hizo que le ocasionaran celos. Entonces mejor no debió ocasionarle celos. Ok, claro, estuvo terrible el ocasionar celos, bla, 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 pero nada justifica que te pongan una mano encima. Nunca va a ser tu culpa. Es como instancia número 1, tuviste una red de apoyo en tu vecina, que a lo mejor ni siquiera la habías contemplado como una. La conocí. Y luego llega la red de apoyo que uno espera de los departamentos haciendo como su función, que en este caso fueron policías y demás. Y luego viene la red de apoyo que está haciendo como contención al proceso, ¿no? Entonces dices que tanta preparación hay también de las personas que se vuelven nuestra red de apoyo para realmente apoyarnos. Claro, en ese momento que yo estaba en fiscalía, me hicieron estudios médicos, psicológicos, me dicen, ya puedes llamar a alguien que venga por ti, después de estar yo de 4 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Todo eso estuviste sola? Sola. Entonces fue ¿a quién le llamo? ¿Le llamo ahorita a mis papás? ¿Y qué? ¿Verme así como estoy ahorita los va a espantar? Claro que no. Y le llamé a mis mejores amigas y éramos un grupo de 6 mujeres en nuestros 20s.
Y fue ¿y ahora qué hago? O sea, sí, pasamos por ti, entramos al departamento, ven el mugrero de cómo quedó el departamento, vidrios tirados, sillas tiradas, la puerta del baño rota, toda la escena del crimen, vamos a llamarlo. Y cuando se sientan como en la cama y yo les empiezo a contar, una de mis amigas es como, hay sangre en la cama. Entonces yo no sabía qué decir, ellas tampoco, todas llorando, y es como ¿ahora qué sigue? La denuncia sigue puesta, él sigue detenido, mis cosas están aquí, vivía con él, entonces sacamos todo. ¿Qué hay que hacer? Y digo, de que nadie te prepara para una situación como esa. ¿Qué puedes hacer? Lo mejor, bueno, mis amigas, o sea, yo estaba en shock, mis amigas empezaron a empacar mis cosas, ok, vámonos de aquí, vamos a ver dónde te quedas, no quites la denuncia, pero sí creo que lo mejor en ese momento fue el sentir que estaba acompañada, el sentir que no estaba sola. ¿Y cómo te hubiese gustado a ti que te acompañaran en ese proceso? Creo que lo único, digo, lo valoro muchísimo y lo agradezco hasta el cielo a las personas que estuvieron esos días para mí, pero creo que se me obligó a tomar decisiones muy rápido, como, por ejemplo, era como, no puedes llorar ahorita porque vamos a encargarnos de esto, y no llores por él, qué bueno que saliste de ahí, agradece que estás viva, ya vámonos de aquí rápido, como todo muy rápido. Y nadie veía que, sí, claro, o sea, yo estaba pasando por un momento horrible, pero a la vez el lugar que me querían hacer dejar, pues era mi hogar, eran mis cosas, lo que estaban agarrando rapidísimo era parte de mi vida. Como los duelos que estabas viviendo, ¿no? Justo, estaba viviendo demasiados duelos en ese momento y había duelos que no me era permitido sentir, no me era permitido en ese momento llorar por esa relación, una relación que yo quise mucho, en donde yo sentía que ya conocía a mi persona para toda la vida, y ese duelo a mí no se me permitía sentir, era no porque es malo, no porque te pegó, y claro, o sea, no se justifica, pero yo también estuve sintiendo más cosas en ese momento. Ese lugar que para muchas personas era una escena de crimen, era un recordatorio a algo terrible que me había pasado, a la vez para mí también era lugares donde yo había comido y que era mi hogar, y que hacer mis maletas rapidísimo en esa noche, cuando no habían pasado ni 24 horas de todo lo que había sucedido, para mí fue muy rápido todo. Entonces, el entender que si una persona cercana está pasando por eso, escucharla, estar para ahí, o sea, hay que actuar, pero también darle esa oportunidad de que procese, de que hable, de que se sienta. ¿Cuáles serían unos ejemplos de microviolencia como para conocimiento y darnos cuenta también? Sí, fíjate que es un término con el que tengo, como no sé si es tan correcto llamarlo, porque violencia es violencia, pero vamos a llamarlo como, bueno, si queremos hacer como que la violencia ya es el golpe, el jalón de... Como por nivel de impacto, podríamos decir. Claro, algo así. Sí, hay como un termómetro de violencia que le llaman. Entonces tú puedes saber que microviolencia puede ser desde el ignorarte, la ley del hielo, los comentarios groseros sobre tu físico, las burlas hirientes. Qué loco que estés diciendo que la ley del hielo es parte de violencia, porque uno lo toma como, ay, hizo berrinchito, ¿sabes? Ahorita que estoy conversando contigo, digo, ¿cuántas veces no he romantizado la violencia? Claro, a mí me pasaba en el mucho. nombre del amor. A mí me pasaba mucho que me hacían al principio ley del hielo, se molestaba conmigo y era no te voy a hablar. Y me decía, ¿sabes qué? Ya no te quiero hablar, adiós. Y yo, ok, yo decía, necesita tiempo para él, como para reflexionar. Sí, para reflexionar. Y yo le decía, como, ¿cuánto tiempo? Y él me decía, pues hasta que yo quiera. Y yo me quedaba esperando horas y horas y días enteros esperando, y no me dirigían ni una palabra mientras vivíamos juntos. Y yo de verdad no veía lo malo ahí. Yo le decía a mi psicóloga, no, pues él necesita un tiempo para calmarse. Y me decía, ¿y tú crees que es correcto que te haga la ley del hielo? Y yo, ay, no, claro que no me está haciendo eso. Se está tomando un tiempo para él. Él se está gestionando. Claro. Y cuando me dice, no, eso es ley del hielo. Y cuando yo llego con él y le digo, oye, ¿tú me haces la ley del hielo? Y él me dice, sí. Y yo, o sea, lo haces conscientemente. Y él, sí. Y entonces yo como, pues no está bien, ok. Entonces ahora ya no me hacía la ley del hielo después, pero me insultaba, pero me gritaba, pero me terminaba, amenazaba con que yo ya no iba a tener nada y se iba a acabar todo. Entonces tú dices como, pues no, ambas eran violencia. Entonces no importa qué hagas o dejes de hacer, si una persona es violenta, va a violentar. Me surge la duda de si hay patrones dentro de esto, porque por ejemplo ahorita que conversas decía yo, pues claro, la mayoría o el común denominador de las pláticas es como, es que él no era así. Porque entonces hubo esta fase de marketing en donde te vendió la idea de un ataque de amor, en donde todo era perfecto y era el príncipe azul y te da la rosa y te da el no sé qué, entonces el romanticismo, y luego de repente, digo, según sea el caso, me imagino que hay
pequeñas apariciones de ya no marketing, o hay quien le toca también de jalón, sí, sin pausa y sin freno, ¿no? Me imagino, pero platicando de esto, ¿hay como algún perfil, algún estereotipo más o menos de la gente que tiene esta tendencia a ser como violenta? Fíjate que sí podemos hablar de patrones, pero también es importante aclarar que a veces solamente puede ser un suceso, a veces solamente puede ser un evento aislado y como quiera sigue siendo violencia. Y no hay un patrón ni de víctima ni de agresor, pero sí se da mucho, por ejemplo, algo como que muy común es que al principio, como tú decías, es una persona como todo este fenómeno del love bombing, que al principio es maravilloso y es el príncipe y lo que tú quieras. Y a mí me pasaba que me decían, es que creo que va todo muy rápido. Y tú dices, es que cuando es la persona se siente la conexión, se vibra, y todo fluye. Entonces yo me acuerdo que en el primer mes de novios, vámonos a vivir juntos y donde tú quieras y en la playa que tú quieras. Y de segunda cita, un road trip, algo romántico, unas cabañas, perdón, un viñedo. Y a los 2 meses de novios, tú eres la mujer de mi vida, vamos a ver anillos de compromiso porque yo me quiero casar contigo. Entonces te venden toda esta película romántica y te enseñan todo lo posible, que cuando pasa el primer detalle tú dices, bueno, no todo puede ser perfecto. Entonces obviamente todo había sido perfecto hasta ahora, pues no pasa nada, pongo en la balanza todo lo bueno con esta cosita mala, pues gana lo bueno. Aparte la idea de no querer perder esa película romántica. Claro, y era una película romántica que ya vendiste con todo el mundo, que ya todo el mundo te creyó, que ya todo el mundo conoció, que en el momento en el que tú levantes la mano y digas, oye, esta película no es real porque me está pasando esto, yo decía, ¿y quién me va a creer? Como si al platicarles les hubieras vendido entradas para sentarse a ver la función. Claro, y que cuando yo alcé la mano y dije, ¿sabes qué? Viví todo esto, me dijeron, pero no era el chico que presumías y que todo era romántico y que todo se veía perfecto. Y ahora yo tuve grabado muchas de esas escenas violentas a lo largo de la relación y son videos que siguen grabados y los tuve que enseñar a familiares de él o amigos de él o amigos míos de que viví esto, porque era un momento en donde ya ni confiaba en mí, en lo que estaba viviendo, porque ya me habían dicho, no, eso fue lo que tú interpretaste. O sea, no te alcanzaste a cuestionar de estoy loca, ¿qué está pasando? No estoy entendiendo nada. Claro, gracias a esto, yo mucho tiempo de esa relación la viví con un proceso de terapia. Un momento en donde mi psicóloga y yo sabíamos que tenía que salir de ahí, pero no sabía cómo. Entonces, al principio yo dije, es que me dice esto y esto y esto y esto. Y ella me decía, anótalo. Porque claro que la mayoría de estos sucesos pasaban cuando él había bebido alcohol, que es un factor como muy detonante aquí en México, ¿no? Entonces, él tomaba alcohol, me decía se hacía Al día siguiente yo le decía, oye, no me gustó cómo me trataste. Y él, pero claro que yo no hice eso. Como pero ni me acuerdo. Jamás, no, yo jamás, si así lo interpretaste, lo siento, pero pues hoy podemos ir a cenar a un lugar bonito, hoy podemos esto, pero yo no hice esto. Entonces, cuando yo le contaba a mi psicóloga, me decía, bueno, escríbelo. Y yo escribía. ¿Pero como en un sistema de castigo-recompensa? Claro. Ok. Entonces yo lo escribía y yo de que, ok, pasaba esto y yo lo escribía. Y le decía, oye, mira, ya, para que no se me olvidara, lo escribí. Y anoche me dijiste esto. No, eso fue lo que tú entendiste, porque tú estás loca, porque tú tienes problemas mentales y por eso vas con la psicóloga. Pero tú no me vas a arrastrar con tus problemas mentales. Resuélvelo tú, porque yo no dije eso. Madre. Entonces llegó tanta mi desesperación que yo decía, ¿y si sí? Y yo me acuerdo que yo llorando le decía a mi psicóloga, ¿y si la loca sí soy yo? Y me decía, no, a ver, es que tú confías en los sucesos, qué pasó y todo. Que fue ya no puedes confiar en ti, ya no confías en quién eres, en qué eres capaz, ya estás metida en la película de él. Y fue donde yo, cuando se ponía la pelea fuerte, yo sacaba mi celular y decía, vamos a grabar esto para que lo veas mañana y te acuerdes. Y él, no. Y me cerraba la puerta y se iba y no. Y le decía, bueno, con tu celular. Como que él tenía el miedo a... de que lo fueses a utilizar. Claro, y yo, claro, yo tengo mucha pena, más pena esto, no lo quiero utilizar. Entonces, llegó el día en que yo ya tenía tantos videos y todo fue escalando tan rápido que todo lo que detonó, el gran suceso fue que él vio que estaba grabando. Entonces fue como no vas a salir de aquí con ese celular sin saber qué videos están grabados. Entonces, digo, no es algo que pensé en ese momento como a lo que podía escalar, pero sí fue un comentario que recibí mucho de si no lo hubieras tenido grabado, igual y no te hubiera creído. Y más de personas cercanas a él, que lo que me hace cuestionar es cuántas mujeres no tienen la oportunidad de sacar el celular en ese momento a grabar. Entonces, dar ese voto de confianza de que si te está contando algo, creer.
y no poner en duda su palabra. Es muy difícil el tema de confianza porque tú me compartes, Ana, que de hecho dudabas también de ti, de tu propia confianza en lo que estabas viviendo, en lo que estaba pasando. Entonces luego estar tú en ese acto tan vulnerable de Dios, estoy dudando de mí, ir a compartirlo con alguien más y que tengas que presentarle pruebas para que tenga confianza en ti, pues entonces eso no es una red de apoyo, ¿sabes? Es al contrario, ¿no? Como sociedad, yo creo que vale la pena mucho reflexionar lo que estamos haciendo, más de mujer a mujer, claro. En la forma en la que nos apoyamos, porque al final de cuentas yo creo que lo que estás diciendo es sumamente importante. ¿Cuántas veces no es como, ay, no, claro que no, porque tratamos de minimizar la situación? Porque tal vez, yo te lo juro, Ana, tratando de estar aquí, es como yo siendo tu amiga, yo dijera, es que no sabría cómo reaccionar porque es que ni quisiera verte en esa situación. Y a lo mejor mi mismo miedo de no saber cómo ayudarte o cómo darte contención me hace que lo trate de ignorar, como si no existiera. Porque al final de cuentas el instinto del ser humano es o ataco, o me escondo, o huyo, salgo corriendo. Ese va a ser mi instinto. Y si a mí la mecánica no me da a mi cerebro en ese momento para el otro, pues a lo mejor yo también me voy a esconder y me voy a enfrascar y no voy a saber cómo ayudarte. Entonces creo que el acceso a información, de verdad agradezco bastante que estés aquí compartiendo. También quiero decirle a los hiperactivos y hiperactivas que nos están viendo, Ana tiene un círculo de apoyo. Me gustaría saber, Ana, ¿qué onda con el círculo de apoyo? ¿Está activo, no está activo? ¿Hay alguna invitación que quieras hacer a la gente? Pues desde hace más de un año yo hago círculos de mujeres en donde sin conocernos llegamos a una cafetería a platicar, a convivir y que realmente se ha formado en cada evento una red de apoyo entre esas mismas mujeres que de verdad es algo que agradezco mucho. La unión entre mujeres es muy mágica, el cómo llegan a una reunión sin conocer a nadie y empiezan a hablar de lo que les duele, de lo que les ha pasado y se crea esta comunidad tan padre. Entonces nos juntamos como 2 veces al mes, que está muy padre, pero también entender que tu red de apoyo no, sí está. Te hicieron creer que no está, pero tienes familia, tienes amigas, hay gente en el mundo que alzas la mano y te va a creer y te va a apoyar. Entonces sí, saber que no estás sola, que hay un montón de mujeres que están contigo y mujeres y hombres y todos. Entonces te hicieron creer que estás sola, pero no lo estás. Y como decías ahorita, algo que a mí me dolió mucho fue que gente que yo creí en ese momento que era mi red de apoyo, por ejemplo, la hermana de esta persona, que yo decía, no, pues mi cuñada lo va a entender, me va a ayudar. Yo cuando le marqué y le dije, oye, ¿sabes qué? Pasó esto, él está detenido, pasó tal y tal y tal, y pues tengo videos si los necesitas ver, porque pues también entiendo que es tu hermano, pero esto está pasando y ahorita estoy aquí en el departamento destruido, pero necesito mis maletas para poder salirme. Lo primero que me dijo ella fue por favor, quita la denuncia. Él ya aprendió su lección. Te lo juro que pasar una noche en la cárcel no ha de ser nada agradable. Mejor no lo llevemos a lo legal, no lo queremos hacer más grande. Piensa en alguien que no seas tú y piensa cómo le va a afectar la vida a él y cómo nos puede afectar a todos nosotros. Y yo, ¿pero piensa en alguien que no seas tú, imagínate. Ajá, y yo, ¿de qué me estás hablando? Y de que, Ana, él ya aprendió, déjalo así, mejor por la paz. Y tú dices como, de mujer a mujer yo creí que nos podíamos entender. Yo creí que durante más de un año que estuve ahí, pues no íbamos a ser los grandes familiares, pero creí que ya había esa confianza. Tuve la confianza de venir hacia ti y contarte. De abrirme contigo. Ajá. Y recibes esto, entonces sí ser muy cuidadosos con lo que les decimos a las personas, ser ese apoyo, y si no podemos ser ese apoyo porque conflicto de intereses, lo que sea, mejor apartarnos. Pero no se necesita más comentarios que nos hagan dudar, más comentarios que nos hagan sentir vigiladas, porque en ese momento yo dije, ahora la familia también me odia y me van a querer hacer algo. Entonces, aprender a hacer ese apoyo, aprender a esa escucha y desde nuestra trinchera, el saber que el simplemente decir, yo te creo y aquí estoy para hablar, es más que suficiente. Entiendo el durante, el llegar a ese evento que cayó en la violencia ya física, pero todos los duelos que estás viviendo a la par, como el duelo de la idea, el duelo del amor, el duelo de la casa, el duelo de la red de apoyo, es como tantas cosas que giran a través de la violencia que a veces como sociedad y nosotras mismas también como mujeres ni siquiera nos damos cuenta porque pasa, me imagino que pasa tan rápido que no estás comprendiendo nada. Y el hecho también me llama mucho la atención que hayas dicho yo y mi terapeuta. O
O sea, ahí también hubo una red de apoyo con ella, que lo pudiste. ¿Cómo fue para ti tener el apoyo de una terapeuta? Realmente fue muy valioso, más porque la psicóloga y yo ya habíamos llegado en un punto en donde sabíamos que esa relación no era buena. Yo ya había reconocido, gracias a las herramientas y todo, porque divina, muy profesional, pero claro que ella jamás te va a decir, salte de ahí. Eso es algo que no te dicen qué hacer. No te dicen qué hacer. Entonces yo ya había concluido que yo no podía estar ahí, pero yo le decía, he pasado por tanto que siento que merezco el final feliz. Porque si no, no fue luchar por una relación, no fue enfrentar los problemas de relación, fue problemas y ya, fue sufrir y ya. Entonces yo sentía que merecía el final feliz y me decía, ¿es que tú crees que va a cambiar? Y yo sí, pero yo llorando de que es que yo sí creo. Y claro, lo entendí y todo y ya sabía que tenía que dejarlo y hubo un momento en que no sabía cómo, o sea, no sabía qué iba a pasar después, no sé realmente a qué le tenía miedo, creo que todo era mucho en mi cabeza. Pero ya cada sesión era lo mismo, era mi tema principal, era el tema de que me dolía, que hubo un momento en donde yo dije, o dejo a la psicóloga o lo dejo a él, y dejé a la psicóloga. Entonces dejé de ir y fue como ¿para qué? Si ya sé qué tengo que hacer y no lo estoy haciendo. Entonces creo que eso, juzgamos mucho el es que por qué se quedó ahí, es que para qué, es que por qué se dejan, es que te tienes que ir. Pero no se entiende hasta que lo vives en carne propia, cómo pones todo como en una balanza y decir, bueno, es que es lindísimo, es el mejor, es precioso, es perfecto. 10 días, solamente un día batalló con él. Y batalló tal vez porque tomó alcohol, entonces mejor vamos a hacer que ya no tome alcohol. Y puede ser que así sea perfecto otros 5 días más. Y es todo el tiempo vivir con ese miedo a que no explote, a que no haya esa detonación de un comentario, de un alcohol de más, algo que lo haga explotar y que otra vez vuelva a la pesadilla. Entonces tú solita te convences de que es algo que mereces, te convences de que todas las parejas no son perfectas, entonces te convences de que va a haber problemas, que tal vez tú lo incentivaste, que tal vez tú lo provocaste, que tal vez va a cambiar y te vas convenciendo, pero pues al final no va a cambiar. Fíjate que está como bastante interesante cómo hemos estado viviendo esta temporada de grabación, porque siento que hay muchos temas que están como relacionados y el común denominador es que como sociedad nos hace mucho activar el tema de la empatía, porque entonces no sabemos cómo tratar y cómo acompañarte en una situación de violencia, pero entonces tampoco no sabemos cómo empatizar y cómo acompañar en una situación de ansiedad, en una situación de estrés, en una situación de duelo ante la pérdida de algo. Entonces son tantas cosas que como sociedad fuimos minimizando que en algún momento no sé cómo llegó esta parte de la situación en la que decidimos colectivamente mejor ignorar y no hablar del tema para hacer como que eso no sucede. Y empezamos a funcionar de esa manera. Y creo que ahorita está justo esto, y esta parte sí la agradezco de los medios de comunicación y de las redes sociales, en donde, pues tú sabes, hay demasiada información, pero creo que hay una que no sé, sataniza muchos temas y a lo mejor no es la mejor información, como decíamos ahorita, pero hay otra que te invita a educarte, como justo este espacio, que te invita a educarte, te invita a hacer conciencia, te invita a apoyar, y creo que es un deber y una responsabilidad muy grande, Ana, la que tú estás haciendo hoy en día, de compartir información para que los demás a través de ti, tanto de tu experiencia, tus redes de apoyo y esa chispa que tienes por ayudar. Realmente el ayudar viene desde una responsabilidad bastante grande que estás tomando, no nada más con los demás, sino contigo misma. Porque para entonces tener la palabra de apoyo para el otro, tienes que apoyarte también tú. Claro. Entonces es una responsabilidad bastante grande, de verdad. Desde el día 1 que llegaste a ti, te lo dije, como con el tema del activismo, es algo en lo que yo no estoy activa. Me hiciste cuestionarme mucho, Ana, de mi participación como mujer, del cómo estoy educando a mi hija. Ahorita el hecho de que te sientes aquí, compartas conmigo, me haces cuestionarme mucho mi forma de actuar, qué he minimizado, qué no, qué educación tengo, qué me hace falta aprender. Y era una duda genuina, ¿cómo te puedo acompañar? No tengo idea cómo te puedo acompañar. Y eso es algo que creo que de verdad es que también de mi lado hay mucha gente allá afuera que tiene que estar en la misma situación. ¿Cómo acompaño? ¿Cómo ayudo? ¿Qué tengo para aportar? Y en eso platícame, Ana, cómo como sociedad
extra acompañando podemos nosotros hacer presencia? Ahora hablemos de la presencia. Yo creo que mucho ser consciente, como decíamos, si el 70% de las mujeres en México de 15 años o más ha vivido violencia de algún tipo, eso significa que de cada 10 mujeres que conoces, 7 han pasado violencia. Entonces, ¿qué tanto hemos dado visibilidad a ese tema? No sabemos si esa persona lo quiere hablar, lo sigue viviendo en secreto, es algo que le duele. Entonces, el dar ese espacio, que esto es un increíble gran paso que dan, el dar ese espacio para que estos temas se pongan en la mesa y se abra el respecto. ¿Por qué existe el 25 de noviembre? ¿Por qué existe el 8 de marzo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay tantos feminicidios? Entonces, hay que hablar del tema y hay que ser ese espacio en donde se pueda hablar, en donde se pueda sentir, y también que a los agresores no hay que solaparlos. No es que es mi amigo, es que es mi esto, es que a mí no me ha hecho nada. Entonces, ser empáticas con eso, y que si está alguien contándote y abriéndote su corazón, el estar. Creo que no se necesita mucho. Lo que más yo aprecié en ese momento fue personas que estuvieron, que no me dejaron sola, que era hasta para ir por a tomar un café, distraerme, hablar de otra cosa. Porque cuando sales de una relación así, al final tú te sientes como que ya no eres nada. Todo se apaga en ti, tú ya no sabes qué te gusta, quién eres, qué haces. Te crearon nada. Entonces, volver a salir y ver qué te gusta hacer, quién eres, platicar, tus amistades, es volver a empezar desde cero. Entonces, acompañar en ese proceso, creo que es algo muy, muy valioso. Por ahí las chicas lanzaron como la oportunidad de que tuviéramos interacción con el público. Recibimos algunos audios y guiarnos como con tu comentario acerca de lo que están preguntando. ¿Cómo puedo ayudar a amigas que realmente han sufrido violencia física, o cómo puedo yo convencerlas de que es importante de que lo denuncien? Híjole, las denuncias son muy, muy importantes. Entonces, de cada 100 casos que pasan en México, solamente 3 se denuncian. Y, por ejemplo, mi agresor ya había sido agresor de otras personas. Y si alguien lo hubiera denunciado antes que yo, el proceso hubiera sido más fácil para mí, porque marcas un antecedente para las próximas, marcas un antecedente para que por lo menos tú tengas una orden de restricción y estés tranquila. ¿Cómo fue tu proceso de sanación y qué herramientas o recursos fueron claves para ti? Creo que el proceso de sanación es muy largo, y entender que tienes que ser paciente contigo misma, que no va a ser de un día para otro el tener una red de apoyo, el estar con personas que te quieran, que te apapachen. Entonces, creo que eso, el recordarme que al final, antes de él había una vida y después de él hay una vida, y que al final el amor de mi vida siempre voy a ser yo. ¿Cómo ayudarías a alguien si decide hacer una denuncia formal? Pues bueno, soy abogada, entonces creo que a mí me sirvió mucho al momento de hacer la denuncia, que ya conocía los términos, los procesos, qué estaba pasando. Entonces siempre me puedes hablar si estás pasando por algo similar, si quieres poner una denuncia y no sabes a quién acercarte, cómo se empieza, qué es el proceso que te espera, siempre te puedes acercar. Me gusta ser parte de ese proceso, dar ese acompañamiento y hacerte entender desde las primeras instancias que no estás sola. ¿Qué tipo de micromachismos son los que se han normalizado para ver de qué forma uno puede corregirlos? Híjole, fíjate que algo que estaba ahorita viendo mucho, el interrumpir. Creo que los hombres creen que lo que van a aportar siempre es más importante que lo que le están diciendo las mujeres. Y leí justo hoy que en una conversación de ambos sexos, por ejemplo aquí tú y yo, es normal que haya unas interrupciones como 7 interrupciones en esta plática. Sin embargo, cuando es una plática con mujer o hombre, diferentes sexos, hay 48 interrupciones en promedio. Y de esas 48, 46 vienen de un hombre. Entonces, ¿por qué? Porque el hombre cree que su idea es yo ya sé y déjame, te corrijo. Y decían como que los hombres hablan como para comunicarte algo, como para hacerte saber algo que tú no sabes, y las mujeres crean esa conexión y ese yo te comparto y tú me compartes. Entonces, y a mí me parece muy chistoso porque desde que lo leí he estado viendo, y sí, lo hacen muy su naturaleza, que tal vez ya está sin malicia, pero es como, esto, es que si no te lo digo se me va a ir, es que esta idea que traigo aquí, no sé qué. Entonces, oye, espérame, estoy hablando. Oye, y deja tú, también yo me preguntaba ahorita de que cuando estás conversando luego con un hombre y no te dice nada, es como, sientes que si no hubo interrupción, como que no te puso atención, ¿no? Es como, y si me pusiste, ¿entendiste? ¿O hay algo que no comuniqué bien? Porque como que no me estás diciendo nada, ¿no? Estaba pensando ahorita como la importancia también que tienen los medios de comunicación, noticias, redes sociales y demás. ¿Cómo influye transmitir la idea
de la violencia como sobreexagerada. Porque decías tú, ay no, es que tú ¿por qué no pusiste un límite? ¿Tú por qué no dijiste aquello? En esta película que dices de romper el círculo, pues en sí la esencia de la película es buena. Luego lo que se derivó después de la película no fue como la mejor manera de haberlo tratado, porque entonces era como tratar de anularlo, como entonces tratar de desviar el tema, como no entrarle a la esencia de la película, sino otra vez dejarlo por encimita. ¿Cómo crees que influyen los medios de comunicación hoy en día para ver la violencia como algo mínimo? Es mucha la responsabilidad que tienen los medios de comunicación en este tema, muchísima, porque si bien es cierto, es bueno que se aborden estos temas, que se pongan sobre la mesa, que se hable al respecto, hay que ser bien cuidadosos con lo que se está compartiendo porque lo está viendo un montón de gente. Entonces, claro que, por ejemplo, esta película es basada en un libro. Aparte de que la adaptación del libro no fue la mejor, o sea, el libro es divino, me gustó mucho, pero la película dejó fuera cosas del libro muy importantes y sentí que se concentraba más en otras cosas y que si bien era como una buena parte el poner el tema sobre la mesa y ya, pero al final de vivir como toda esta violencia, la chica es como, bueno, adiós, te perdono, bye. Donde se pudo haber impulsado a poner una denuncia, a hacer algo más, a decir de que, oye, viví esto, no solamente un adiós, gracias. Como que más sí, adaptado a la realidad. Claro, y claro, mucho también se juzgó sobre la actriz que interpretó la película, como toda esa responsabilidad que tenía de llevar este gran tema al cine y que no se veía la seriedad cuando le hacían entrevistas, cuando hablaba al respecto, como si fuera solamente una comedia de amor, una película más. Entonces es como, no, o sea, saber de qué se está hablando, saber que no es un tema que es a la ligera, saber que no es una relación con sus problemas, no, que es violencia. Entonces, como ser bien cuidadosos los medios de comunicación en todo ese impacto que podemos ocasionar. Entonces, saber cómo medirlo, saber cómo comunicarlo, saber que estamos representando y que nos van a escuchar un montón de personas. Entonces, creo que puede ser un arma de doble filo, porque si bien es cierto, te puede hacer que el tema se aborde, que se vea, que lo hablen, pero también de qué manera. Qué loco que veamos la violencia dentro del amor como chistosa. Porque por ahí se me ocurrió, no sé, me imaginé yo, no sé si les tocó hiperactivos, hay por ahí Pucca y Garu. Es como, no inventes, y la risa que me daba que estuviera todo el tiempo, ¿sabes? Como, y es parte de demostrar violencia en el amor, que al final de cuentas, a ver, si hay violencia no es amor. Claro. Porque en este caso sería lo opuesto, ¿no? Es como volver a resignificar lo que nos han enseñado del amor romántico. No incluye violencia. Sí, cuestionar todo lo que hemos aprendido. Si hay algo que crees que no se haya tocado dentro del podcast que quieras compartir como con los hiperactivos para cerrar. Es importante alzar la voz, pero también es importante dar ese acompañamiento a las mujeres que ya alzaron la voz. Es importante cuestionarnos, el hacer las preguntas y abrir estos espacios para todas las mujeres que existen, saber muy conscientemente que las mujeres que conocimos es muy probable que o ya han vivido violencia o la estén viviendo en ese momento. Entonces, ¿qué estamos haciendo por nuestras amigas, por nuestras hermanas, por nuestras mamás, nuestras abuelitas? ¿Hay algo de que se quiera hablar? Entonces, poner estos temas sobre la mesa siempre va a ser muy, muy importante y escuchar y aprender y no permitir que siga pasando. Y yo de ti me llevo también el día de hoy de que un evento aislado de violencia no deja de ser violencia. No hay que esperar a que se convierta a algo seguido, a algo más grande, a que ya no se pueda salir de ahí. Entonces, siempre a la primera. Te agradezco mucho, Ana, el tiempo, el espacio. Me gustaría compartir con los hiperactivos cómo te podemos contactar a través de redes sociales, cómo te podemos contactar si queremos como convivir contigo en el círculo. Sí, yo en redes sociales estoy como @AnaKRojasV y también hay un Gmail por si me quieres contar lo que tú quieras, si quieres que esté a tu lado en cualquier proceso, es hola.anarrojas@gmail.com. Entonces, que sepas que yo siempre estoy abierta a tener nuevas amigas, a apoyar en lo que pueda y ya si yo no puedo, hay muchas asociaciones que trabajan pro bono para ayudar en estos casos. Entonces, siempre va a haber una salida, siempre va a haber gente que te crea y México la verdad es que sí cuenta con asociaciones que te ayudan, psicológicas, jurídicas, incluso lugares para tú poder estar ahí.
Y es muy importante lo que estás diciendo, porque a veces uno no puede tocar la puerta pidiendo ayuda en lo que no sabes que existe. Claro. Entonces poder como compartir y entender que existen este tipo de opciones es muy importante. También quiero decirle a los hiperactivos y a las hiperactivas que en general este set también, este espacio está a su disposición si tienen algún tema que quieren compartir, si tienen algo que como profesionales, como activistas, quieren tocar con nosotros en el tema. Este es un espacio abierto, mandan un mensaje y también al igual, Ana, me sumo contigo, estamos a la disposición de lo que se pueda aportar. Muchas gracias, de verdad que un honor estar aquí y qué bueno que se aborden estos temas y que presten las plataformas para hablar de esto. Mil gracias por tu tiempo. Hiperactivos, gracias por su tiempo, gracias por la escucha. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.